achicamos gastos. ¿Estamos bien, Alan? Sí, un poco. Ahorita mejor, pero sí. Bueno, la idea es que el determinante de esto sea igual a 0, ¿no? La resolución. Entonces, esto va a ser epsilon menos epsilon 1, 0, más 2s coseno de k por 2, 0, más 2s coseno de k sea igual a t por 1 más e a la menos ik por 1 más e a la ik, ¿no? Uno es el complejo conjugado del otro. El t sería t al cuadrado, ¿no? Sí. Listo. Acá yo lo que puedo hacer es el mismo truco de antes. Achico. ¿Cuál era el mismo truco que antes? El mismo truco que usamos en, ¿sí? Cuando calculamos la corrección al problema de dos estados, ¿sí? Este es un truquito, a ver si sale acá lindo. Fíjate, acá esto yo lo podría pensar como la energía, suponiendo que la energía 1 es la menor, es menos la energía media, ¿ok? Menos delta E sobre 2, ¿ok? Más 2S coseno de K. Y el otro sería energía menos energía media más delta E sobre 2 más 2S coseno de K es igual a T al cuadrado, y acá quedaría 1 por 1 más, o sea, 1 por 1, 1. Esto más esto me quedaría 2 veces el coseno de K. ¿Sí? Y el último también te queda 1, o sea que me queda 2. ¿Estamos bien ahí? Sí. Todo eso por T al cuadrado. Y acá me quedaría energía menos energía media más 2S de K, que dice 2S coseno de K, menos delta E sobre 2. ¿Está bien? Y lo mismo, pero con una suma. ¿Ok? Entonces lo que me queda es la diferencia, una diferencia al cuadrado, menos al cuadrado es igual a eso, entonces lo paso para el otro lado y me queda eso es igual a delta E al cuadrado más T al cuadrado por 2 por 1 más coseno de K. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Es el mismo truquito que usé en el problema de dos estados, ¿no? Trabajar, en vez de trabajar con la energía 1 y energía 2, trabajar con el promedio de esas dos energías y la resta de esas dos, la diferencia de esas dos energías. Entonces se despeja más fácil ahí. Entonces fíjense que
Acá 1 más coseno de K, uno lo puede reemplazar por el 1 como seno al cuadrado de K sobre 2 más coseno al cuadrado de K sobre 2, y el coseno de K lo puede reemplazar por coseno al cuadrado de K sobre 2 menos el seno al cuadrado de K sobre 2. Entonces los senos se van, ¿sí? Y me queda 2 veces el coseno cuadrado de K sobre 2. Y el 2 con el 2 va a 4, me queda 4 coseno al cuadrado de K sobre 2, ¿no? ¿Ok? Entonces, a esto yo lo puedo pasar para otro lado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Puedo equivocarme, así que controlenme. Entonces, esto es, esto es paso a la raíz, me queda de un medio. ¿Sí? Entonces, esto me queda igual a más menos eso. Y acá me quedaría E, o sea, lo paso para el otro lado, me quedaría bueno, espera, ya me lo olvidé. Paso el E medio y el 2S coseno de K para este lado, me quedaría E menos 2S coseno de K. ¿Está bien? Entonces la energía me quedaría igual a esto. ¿Ok? Y ahí se ven las dos soluciones, ¿no? Las dos relaciones de dispersión, sabiendo que K está en la primera zona de Bruyère. ¿Estamos? Estamos. A ver, vamos a graficarla. Quizás uno podría graficarla para un caso particular en donde, bueno, o sea, uno puede tomar varias opciones de T y de S. Quiero ver si hay alguna forma rápida de verlo eso. Fíjense, hay una energía que hay una parte que es siempre la misma para las dos bandas, que es la energía menos 2S coseno de K, también la energía media. Entonces, si uno lo grafica acá, a ver si sale. O sea, tiene menos 2pi, menos pi sobre A, que serían, ¿sí?, los planos de Bragg de la primera zona Brownian. Supónganse que por acá está la energía 1, por acá está la energía 2, en el medio está la energía media, ¿está bien? Y a esa energía, ¿sí?, le sumo 2S coseno de K. El 2S coseno de K sería, bueno, S tendrá un valor, ¿sí? Pero bueno, si se lo resto, se tendría esta facha, ¿no? ¿Ok? Y a eso le sumo y le resto lo que está como raíz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa sería la parte que es común a las dos bandas. Y bueno, y lo que está en la raíz es un número más otro con el coseno al cuadrado de K sobre 2. El coseno al cuadrado de K sobre 2, ¿sí?, es una función, ¿sí?, que tiene el doble de frecuencia del coseno de K. O sea, ¿sí?, no, el cuádruple de frecuencia, ¿no?
porque está al cuadrado y es coseno de k sobre 2, si no me equivoco. O sea que un coseno de k sobre 2 tiene esta facha. A ver, lo voy a poner arriba para que se entienda bien. O sea, ¿sí? O sea, si eso es una, acá tendría que haber 4. Sería algo así. ¿Está bien? Eso sería un coseno al cuadrado de k sobre 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque estoy pensando. Bueno, entonces, esto tendría que estar, digamos, para arriba, algo sumado a eso, a la raíz. ¿Mm? Vamos a terminarlo después en matemática porque me estoy haciendo lío para graficarlo. ¿Ok? Pero bueno, ya tienen ahí una guía para terminar de hacer el problema y además verifíquenlo, digamos. ¿Sí? Estoy pensando, ¿sí? En el término que está en la raíz, si lo estoy pensando bien. ¿Está bien? Vamos a dejarlo terminar acá. Cualquier cosa lo hago en el matemática después y se los paso. Pero entendieron, ¿no? Sí. Ok. Vayamos a ver algo. Bueno, acá terminamos, digamos, lo grueso de electrones casi ligados, cómo obtener la relación de dispersión. Faltaría considerar los casos en donde hay overlap. ¿Sí? Acuérdense que nosotros evitamos el overlap. Si uno tiene overlap, la cosa no cambia mucho. Cualquier cosa lo vemos un poquitito si queda tiempo en la clase que viene. Después también podríamos ver esta clase, si queda tiempo, la cuestión de pegar un poquitito la anotación mía con la anotación del Ashcroft. Si tienen algún problema, no duden en decirme. Y veamos algunas cosas que quedaron colgadas todavía de electrones casi libres y de electrones en general. ¿No? Bueno. De electrones casi libres, lo que quedó colgado era, fíjense ya que sabemos trabajar, precisamente lo último que hicimos es trabajar con electrones casi ligados en el caso que haya una base. ¿Ok? Fíjense que acá tenemos una base y cuando tenemos una base ya estamos seguros de que vamos a tener más de un orbital por sitio. ¿Ok? Así que ya sabemos cómo trabajar, qué es lo que hay que diagonalizar, ¿sí? Cómo seguir. Pero no expliqué bien qué sucede en el caso de los electrones casi libres cuando hay una base. ¿Sí? Pero ya les había anticipado que era muy parecido a lo que sucedía con lo que pasaba con el factor de estructura en la difracción de rayos X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense. Entonces volvemos a electrones. Electrones casi libres, caso en que la red sea con base. Supónganse que queremos describir el diamante, ¿no? El diamante era un caso en donde no podíamos evitar la base. Entonces, ¿qué hacemos si queremos hacer una aproximación de electrones casi libres para el diamante? No sé si sería muy correcto, ¿sí? Desde el punto de vista físico, pero bueno, supongamos que queremos hacerlo así. Entonces, supongamos que tenemos P
P átomos en la base. Entonces, ¿se acuerdan que a esos P átomos los numerábamos como R1, R2 y Rp para especificar la posición de cada uno de esos átomos en cada sitio de la red? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Vamos al caso sencillo y vamos a suponer que los átomos son idénticos. Como el caso del diamante. Entonces, claramente uno lo que puede pensar es en una red de Bravais formada solamente con los átomos del tipo, los átomos que están en R1. ¿Ok? Si yo pienso en una red de Bravais que está formado solamente con los átomos en R1, ¿sí? El potencial que voy a tener es el potencial generado por esos átomos. ¿Ok? Entonces pensemos en un potencial UDR. Es un potencial débil, ¿no? Claro, un potencial ¿sí? Débil, en el caso de electrones casi libres. Supongamos que el potencial generado por esos electrones ubicados en R1 es, o sea, supongamos eso nada más, es 1 de R menos R1, que podría ser pensado, ya sabemos que el UDR, o sea, pensemos que si solamente tenemos uno de los P átomos que hay en la base, pero solamente uno, el potencial en general es este. Sumatoria de UdK es lo que teníamos antes, ¿no? E a la I, K por R. ¿Está bien? Ahora sí, ponele que ese potencial sea generado por uno solo de esos tipos de átomos, ¿no? Ubicados en cada nodo de la red de Bravais. Ahora, si a esos nodos los corremos en la posición del átomo R1, ¿sí? El potencial que generarían esos átomos sería algo así. U de R menos R1, tendría que centrar todo en R1, ¿está bien? Y quedaría sumatoria de U de K por E a la I, K por R menos R1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, simplemente pienso en el potencial general formándose con un solo átomo en cada nodo de la red de Bravais. Y ahora voy corriendo, o sea, tomo el átomo que estaba en R1, o sea, tomo ese potencial y lo corro en R1, ¿no? Ese sería el potencial que generarían los átomos R1. O, no le quiero decir el tipo 1 porque son todos iguales, pero bueno, digámosle tipo 1. Por otra parte, si yo agrego los átomos tipo 2, generarían otro potencial de este tipo. Lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y el potencial total es la suma de todos esos potenciales, uno para cada tipo, ¿sí? El total va a ser la sumatoria sobre todos los K del U de K, y bueno, voy sacando factor eso, E a la menos I, K por R1, más E a la menos I, K por R2, y hago todo ese factor, y fíjense que lo que queda ahí es sumatoria de n igual a 1 hasta p de a la menos I, K por R sub n, y por E a la I, K por R.
O sea, el potencial total que voy a tener es el mismo potencial que tenía antes, ¿sí? O sea, si yo me olvido de esta parte que aparece ahí, es el mismo potencial que teníamos antes, pero donde los coeficientes de Fourier ahora están multiplicados por esto que, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El factor de estructura. ¿Ok? Sí. ¿Sí? O sea que esos coeficientes de Fourier, que eran los que me daban el gap en los planos de Bragg correspondientes a esos vectores K de la red recíproca, ¿sí? Ahora tiene que, ese gap se va a estar modificando por ese factor de estructura. O sea, así es como habría que atacar un problema de, ¿sí? De una red de Bravais con base, en este caso sería de átomos idénticos, ¿sí? Para no complicarla tanto. ¿Ok? Simplemente los coeficientes de Fourier anteriores de la red de Bravais ahora son esos coeficientes de Fourier de la red de Bravais, pero multiplicados por el factor de estructura. ¿Sí? Y el factor de estructura simplemente lo único que tenemos que hacer para obtenerlo son los vectores de la base, ¿no? Suponiendo átomos idénticos. ¿Se entendió? Sí. O sea, ese factor de estructura puede hacer desaparecer un gap que existía antes en la red de Bravais, ahora puede no estar. ¿Se acuerdan que esos factores de estructura en los casos sencillos eran 0 o 2, por ejemplo, según en qué posición estaba? Entonces, si son 0, ese gap que antes en la red de Bravais existiría, ahora no va a existir. O 2, o sea, se duplica. Entonces, Claro, pero si yo agarro una red de Bravais y la escribo como una red de Bravais más base, ahí pasaría lo de antes, ¿no? claro, eso sería un ejercicio típico ¿sí? de examen en donde vos tenés que mostrar por qué esos dos resultados son idénticos. ¿Está bien? ¿Te acordás que lo que pasaba era que si vos tomabas eso, el espacio, o sea, la red recíproca era como que se comprimía, ¿ok? Si tomás una red de Bravais más grande, se comprime la red recíproca, pero al comprimirse la red recíproca ahí empiezan a haber, digamos, algunos gaps empiezan a desaparecer y te queda el mismo problema que antes. ¿Se entendió? Lo había mostrado así nomás en la clase pasada. Ahora lo estoy formalizando un poco. ¿Se entiende? ¿Se entiende que si yo agarro una red recíproca, una red de Bravais más grande, su red recíproca se achica, ¿no? Se comprime. Sí. Claro, entonces si uno decís, si vos tenés una red de Bravais grande y se comprime la red recíproca, aparecen más máximos, si uno piensa en difracción, pero resulta que hay muchos máximos que por una regla se cancelan y te termina quedando lo mismo si el sistema es el mismo. ¿Ok? Por el factor de estructura, debido a que si agrandas la red de Bravais, ¿sí? Lo que vas a tener que usar es una red de Bravais con base para tener el mismo sistema. Bien. Listo. Ahora vayamos ya adelantando a la cuestión esta que va a aparecer cuando metamos más electrones, porque todo lo que hicimos ahora fue para calcular las curvas de energía o las relaciones de dispersión. ¿Está bien? Hasta ahora. ¿Sí? Lo que teníamos era un solo electrón. O sea, todas las curvas que calculamos, en realidad, ni haría falta que haya un electrón, eran curvas de energía que serían ocupadas por electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es contabilizar bien. O sea, ahora lo que hay que hacer es, vamos a trabajar todavía en el estado fundamental. Esto significa temperatura igual a 0. Todavía no vamos a ir afuera de la temperatura igual a 0, pero vamos a ver qué pasa con el estado fundamental si tenemos
N, P, electrones en, bueno, vamos a poner así. Si tenemos P electrones por sitio, que se comportan de manera independiente. ¿Qué significa que se comportan de manera independiente? Significa que no interactúan entre ellos. ¿Sí? Entonces, la manera que ustedes saben en que se ocupan los niveles de energía de un estado de muchos electrones es ocupando los niveles de energía de un solo electrón, ¿sí? Obedeciendo el principio de exclusión de Pauli. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Mm? Ahora, los niveles de energía los conocemos. Los niveles de energía son precisamente nuestras relaciones de dispersión a la curva de energía que calculamos. ¿Ok? Para que quede claro, uno podría decir, bueno, ¿cuáles son los estados a los que accedimos para calcular su energía? Tanto para el caso de electrones libres, o electrones casi libres, o electrones ligados, electrones casi ligados, casi, los estados, o los que habíamos calculado, los habíamos caracterizado de esta manera. Con K, ¿ok? Y con N. ¿Está bien? Este K era un K perteneciente a la primera zona, y este N, ¿sí? Era el número de curvas que uno calculaba, ¿no? A esto le llamamos el número de banda. Entonces, lo que uno va a hacer a temperatura cero es ir llenando esos estados en orden creciente de energía para obtener el estado fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno llena con todos los electrones que tiene el metal a ese estado fundamental, la máxima energía ocupada se le llama energía de Fermi. ¿Está bien? Entonces, la máxima energía ocupada, ¿sí? A T igual a 0, vamos a poner del estado fundamental mejor. A eso se le llama energía de Fermi. ¿Ok? Entonces estaría bueno calcular ver cómo es que se calcula esa energía para alguna situación particular o en principio en general. Vayamos por lo más simple. En la situación particular de electrones libres. Lo que voy a hacer es primero mostrar que lo que más conviene hacer es pensar en para poder contar, fíjense que si uno tiene que llenar, tiene que contar, digamos, uno a medida que va llenando niveles, tiene que ir contabilizando la cantidad de electrones que va teniendo el metal para llegar hasta el final, digamos. Si uno no lo contabiliza, se puede pasar de largo. Ahora, para contabilizarlo, la mejor forma de hacerlo, me parece que es usar las condiciones de contorno esa de Bowman-Karman, que nosotros lo habíamos llamado replicar
el metal, ¿sí? O sea, agarrar un pedazo de metal, un centímetro cúbico, lo que sea, e ir replicándolo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno replicaba eso, la cantidad, o sea, los K que estaban en la primera zona de Brillouin se discretizaban. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Más o menos, lo vemos de vuelta. ¿Sí? Entonces, para contabilizar, para contar bien, vamos a poner, conviene replicar el metal o el cristal o lo que sea. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que si uno replicaba el metal, uno tomaba, decía, bueno, la función, en este caso serían las funciones de onda electrónicas, en el caso de los fonones, uno lo que decía era, bueno, la función, o sea, la onda de vibración, ¿sí? Se hacía idéntica cada parte de ese metal replicado. Entonces la condición era, por ejemplo, en este caso estamos con electrones, era que si yo estoy en un lugar con phi de r y yo a ese phi de r lo traslado una cantidad n1 en la dirección a1, ¿sí? La función era la misma. ¿Está bien? Uno hacía lo mismo en n2 a 2, n3 a 3, ¿sí? Y lo que se veía, cada de esas distancias era exactamente la misma función de onda. ¿Eso qué provocaba? Eso provocaba que los K, que están en la primera zona de Brillouin, o en los K en general, pero a nosotros nos interesa que los que están en la primera zona de Brillouin, se discretizaban de esta manera. N1 sobre N1 por B1, N2 sobre N2 por B2, más N3 sobre N3 por B3. ¿Se acuerdan ahora? Sí. Entonces uno lo que decía, bueno, ahora como los K no son un continuo de K dentro de la primera zona, sino un K discreto, quizás es más posible, es posible contarlos un poquitito mejor. Y lo que decíamos era asignar un espacio, un volumen a cada uno de esos K permitidos en la primera zona de Brillouin. Y lo que habíamos dicho era que el volumen, si uno hacía el cálculo a partir de acá, ¿sí? Simplemente tomando N1 igual a 1, el N1 chico igual a 1, N2 chico igual a 1, N3 igual a 1, N3 chico igual a 1, ¿sí? Uno lo que obtenía era que el espacio, digamos, reservado para cada uno de los K permitidos era el volumen de la primera zona de Brillouin, ¿sí? El volumen de la primera zona de Brillouin es en 3 dimensiones 2pi al cubo sobre el volumen de una celda unitaria en la red directa, ¿está bien? Por n, donde n era igual a n1 por n2 por n3. ¿Está bien? O sea que n es la cantidad de sitios que hay en el metal replicado. ¿Ok? Esto sería... O sea, básicamente si uno tiene, ponele que esta sea tu primera zona de Brillouin, vos tenés los K permitidos así, ¿ok? Y vos lo que decís es, bueno, a cada K permitido yo le asigno un volumen, ¿m? Y ese volumen es delta K. ¿Ok? Entonces, si yo agarro el volumen entero de esta primera zona de Brillouin, que es esto, eso vale, ustedes ya saben que el volumen de una celda primitiva en la red recíproca es 2pi al cubo sobre el volumen de la red directa, ¿no? Esto es igual, en volumen, 2pi al cubo sobre el volumen de este volumen B es el de una celda primitiva en la red directa, ¿no?
Es lo han probado en práctica. ¿Está bien? Ahora, del análisis que hay, o sea, a partir de esto, que sería lo más importante, de la forma en que se discretizan los K en la primera zona de Brillouin, ¿sí? Uno obtiene, ¿sí?, que ese espacio delta K que se le reserva a cada K permitido, ¿sí?, cumple con esa propiedad, que es recontra fundamental, en mi opinión, para después poder hacer todas las demás cuentas. O sea, esto que está acá, a ver, espera, lo voy a mover acá, ¿sí? Es eso, ¿ok? O esto también se puede escribir de esta forma. ¿Está bien? Y ese B grande es el volumen del metal replicado, ¿no? O el de la muestra, sería el de la parte, o sea, vos tomas una muestra y pensás que se extiende infinitamente para la dirección A1, para la dirección A2 y para la dirección A3. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Creo que sí. Bien. Entonces, fíjense, o sea, tenés este N es la cantidad de sitios que tiene el metal. Replicado. Fíjense que es, o sea, ¿por qué replicamos el metal? Porque si nos quedamos con el metal infinito, que es lo que estamos suponiendo de entrada, la cantidad de sitios es infinita. ¿Ok? Entonces, uno lo que tendría que hacer es empezar a meter infinitos electrones en curvas continuas de energía. ¿Ah? Es más difícil hacer eso. No digo que no se pueda hacer. Lo que hacemos es, en vez de agarrar un metal infinito, tomamos una porción de metal, ¿sí? Al tomar esa porción metal y hacerlo periódico, ¿sí?, ya sabemos, o sea, lo que tenemos que hacer es meter una cantidad finita de electrones ¿sí?, en unas curvas de energía, ¿sí?, en diferentes estados de energía, y eso es más fácil seguirle la traza a eso, ¿se entiende? Por eso hacemos esto. ¿Mm? A ver, para decirlo así, a ver, vamos a ver si doy algún ejemplito. Suponete que vos tenés una curva de energía así, ¿está bien? Estos son los K, y vos tenés infinito electrones, ¿está bien? Y cada uno de estos puntos es un estado de energía diferente, ¿no? Y vos tenés que meter, a ver hasta dónde llegan esos infinitos electrones y ponerle que llegan acá. O sea, la máxima ocupación va a estar dada en esta energía, que sería lo que llamamos energía de Fermi. ¿Está bien? Esto es completamente, digamos, entendible en el sentido de que, fíjate, si son infinitos electrones, está bien que en una curva continua puedan caber infinitos electrones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá vamos a tener, ocupando los electrones, esto que lo vamos a dibujar amarillo, porque los electrones son amarillos, acá, en esos diferentes estados, ¿no? La cantidad de puntos que hay en este segmento amarillo son los infinitos electrones que están acá. ¿Se entiende? Cada uno ocupando un estado diferente de K. Eso, a ver, yo lo comparo con esta situación. En vez de tener un conjunto K continuo, tenemos un conjunto K discreto. O sea, pónganle que yo lo grafico así, una curva K, pero los K son estos. ¿Está bien? Son discretos. Y
tengo una curva de energía, y es así. ¿Ok? Y en vez de tener infinitos electrones, tengo 10 electrones. Voy a poner 6 electrones. ¿No es más fácil? ¿Sí? Pongo un electrón acá, otros 2 electrones acá. Bueno, no me quedó muy... Ponele que sean 7 para que me quede lindo. No importa. 3, 6, 7. ¿No es más fácil hacer eso? ¿Sí? Acá la energía del máximo nivel ocupado va a ser la energía de Fermi. ¿Entiende lo que digo? Sí, ahora sí. ¿Mm? Sí. Es más fácil. Entonces, por eso hacemos la cuestión de la réplica, para seguir mejor la contabilización. Obviamente, en el caso, ¿sí?, en que uno cada vez va aumentando más la cantidad de electrones, uno se convierte en el otro, ¿no? O sea, este sería el límite n tendiendo a infinito. ¿Está bien? Pero uno hace eso para contabilizar, para seguirle más la pista a la contabilización. Entonces, por decirlo mal y pronto, para cada K permitido, el volumen de cada K permitido depende de las dimensiones del problema, pero bueno, en 3 dimensiones, 2pi al cubo sobre el volumen total del metal. ¿Está bien? Eso me permite, y además, bueno, nada. Ahora vayamos a la cuestión de cómo hacemos para meter esos electrones en las curvas de energía, sabiendo que estamos en el caso de electrones libres en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Además vamos a suponer que hay P electrones por sitio. O sea, tenemos N sitios. Entonces tenemos NP electrones en total. ¿Ok? Ok. Además sabemos, como son los electrones libres, las curvas de energía de electrones libres son superficies esféricas en el espacio recíproco, ¿no? O sea, si uno está en el espacio recíproco, Kx, Ki y Kz, ¿sí?, las curvas de energía constante son superficies esféricas, ¿no? Porque es el caso de electrones libres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? O sea, esta sería una curva de energía de una partícula, pero partícula libre, igual a constante. ¿Sí? Mostré una partecita. Ya se me está trabando la lengua. Muestro una parte de la esfera. ¿Ok? Cuando esa esfera, el radio de esa esfera corresponde, o sea, tiene adentro todos los estados ocupados en el estado fundamental, ¿sí?, esa esfera se le llama esfera de Fermi. ¿Ok? O sea, si esta energía constante coincide con la energía de Fermi, ¿sí?, esta es la esfera de Fermi. La idea es calcular, ¿sí?, cuál es el tamaño de esa esfera. El tamaño de esa esfera va a estar dada por una esfera de un radio que se le llama K de Fermi. Todo de Fermi. ¿Sí? Este sería, acá adentro serían los estados, o sea, adentro de esa esfera estarían los estados ocupados y afuera los estados vacantes de partícula libre. ¿Ok? ¿Se entiende?
Sí. Y afuera, estos serían estados de una sola partícula, ¿sí? Si uno mira todo, o sea, todo esto sería igual al estado fundamental, porque es el de energía más baja posible, de mis n partículas, que son np electrones. ¿Está bien? O sea, tenemos que meter np electrones dentro de esa esfera, y ahí, con esa condición, calcular el K de Fermi o la energía de Fermi. ¿Está bien? Ahora, si sabemos que esa esfera tiene un volumen que es 4 tercios pi K de Fermi al cubo, ¿está bien? Y sabemos que cada K permitido tiene un volumen que es igual a 2 pi al cubo sobre volumen era, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo de arriba es el volumen de la esfera de Fermi, lo de abajo es el volumen de cada K permitido, ¿sí? O sea, esto lo que va a ser igual, ¿sí? Es la cantidad, esto va a ser igual a la cantidad de K permitidos en la esfera de Fermi, ¿no? ¿Ok? Ahora, si tenemos NP electrones para meter en esa esfera, ¿ok? ¿A cuánto va a ser igual esto? ¿Cómo se te NP, electrones? NP electrones para meter dentro de esa esfera. ¿Está bien? Y tenemos que cumplir el principio de exclusión de Pauli. ¿Sí? No podemos superponer. ¿A qué va a ser igual eso? ¿No se divide por NP? NP en principio, ¿no? Claro. Ahora, si yo te digo que en cada estado, en cada K permitido, podés meter 2 electrones en vez de 1. ¿Sí? ¿Y es NP sobre 2? No. Claro. ¿Ok? ¿Y por qué te podés meter 2 electrones en vez de 1 en cada K permitido? Y tiene una valencia débil. Nah. ¿Está bien? Porque podés meter ¿sí? En un estado de partícula libre, podés meter un electrón con spin up y otro electrón con spin down. Okay. ¿Está bien? Entonces, perfecto. Fíjate que ya tenemos la condición. Esto lo hicimos gracias a que podemos contabilizar, digamos, ¿no? De la manera que propusimos replicando el metal. Entonces, simplemente uno lo que tiene que hacer ahí es despejar el K de Fermi y en función de eso después obtener la energía de Fermi. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Estamos. Bien. Entonces, acuérdense de esta formulita, 2, 4 tercios pi al cubo, n pi sobre 2. Bien. Entonces me queda 4 tercios pi K de Fermi al cubo sobre 2 pi al cubo sobre B igual a n por P. P era la cantidad de electrones por sitio, N la cantidad de sitios que había en el metal, y despejo. Si la idea es despejar el K de Fermi. Si yo despejo el K de Fermi, me queda
Bueno, acá pongo... Esto lo simplifico por 2. Acá me queda 2. El pi se me va. Me queda... Dos pi al cuadrado sobre b. Y acá me queda 3 medios. ¿Ok? El n sobre b es la densidad. El np sobre b podría ser, o sea, todo esto que está acá, podría considerarlo como la densidad de electrones, ¿no? Claro. Podríamos llamarlo n, pero bueno, puede ser confuso. Vamos a dejarlo n sobre b por p. Y a él le vale un tercio, ¿no? Después. Claro. np. Estoy viendo si puedo simplificar, no puedo simplificar más nada. Un 2, ahí me queda 3. 2 pi al cuadrado. Te queda 6, ¿no? 6. Pi al cuadrado. Bueno, todo eso a la un tercio. ¿Ok? Entonces de acá sale que la energía de Fermi va a ser igual. Bueno, sabemos que la energía de partícula es h barra al cuadrado sobre 2m por el k, ¿no? Por k de Fermi al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería... cuenta nada más. A la 2 tercios porque es el k al cuadrado. ¿Se entendió? Sí. Lo importante no es, o sea, sí, obviamente estas cuentas van a ser importantes después cuando uno haga, ¿sí?, algún problema, pero como de vuelta, lo importante es entender por qué uno replica el metal y cuál es el volumen, ¿sí?, que le asigna a cada uno de los que ha permitido para poder contar bien. ¿Estamos de acuerdo? Después, bueno, esto es para el caso de electrones libres. Habría que compararlo con el Ashcroft o con algún libro para ver si también la cuenta y después ver dónde está el error. ¿Sí? Fijémonos cuál es la energía de Fermi como para completar un panorama. O sea, ahí estaríamos a orden cero en electrones casi libres. ¿Sí? ¿Qué pasaría a orden cero en electrones ligados? O casi ligados. Mejor dicho, orden cero en electrones casi ligados son electrones ligados, ¿no? Si yo tengo electrones ligados, ¿cuál se les ocurre que podría ser la energía de Fermi? Vayamos a un caso, o sea, unidimensional para verlo bien. Si estoy en un caso unidimensional, menos pi sobre A, ¿está bien? Y la banda es esto, ¿no? La banda 1S sería. Y después tendríamos más bandas, pero bueno, si solamente tenemos una banda, está claro que esa banda la vamos a poder llenar con ¿cuántos electrones por sitio? ¿Sí? Teniendo en cuenta que cada uno de estos estados, agarremos uno acá, ¿sí? Este sería un estado K. Cada uno de esos estados se puede llenar con dos electrones por el spin, ¿no? Y pensemos que si yo discretizo usando las condiciones de réplica, ¿no?, de replicación del metal o el cristal, la cantidad de puntitos amarillos que voy a tener, ¿cuántos son?
Es lo que habíamos visto. Esto es la primera zona brillante. Sí. Entonces, si yo tengo n estados, ¿sí? K, ¿cuántos no sé después de la elección qué va a pasar, pero cuántos estados K va a haber? Pero suponiendo en esta situación, ¿sí? ¿Cuántos electrones puedo meter yo en esa banda 1s? ¿Y no son 2n? Exacto. ¿Está bien? O sea, en esta aproximación, yo voy a meter en cada estado K 2 electrones, por lo tanto voy a meter 2 n electrones. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un metal, o sea, unidimensional, estamos acá en un caso sencillo, ¿no? En donde en cada sitio tengo 2 electrones, eso me completa la banda 1s. ¿Ok? Si yo tengo más de 2 n electrones, necesitaré más bandas. Si tengo menos, se va a completar parcialmente. ¿Ok? Ahora, si tengo justo 2 electrones por sitio, la banda se completa de esa manera y la energía de Fermi es la misma energía que la energía 1s, ¿no? O sea, que acá lo que me quedaría es, esto estamos hablando de orden 0 a orden 0 en electrones casi ligados. O sea, en este caso la energía de Fermi sería igual a la energía 1s. ¿Ok? Ok. Que sería, caso, 2 electrones por sitio, orden 0 en electrones casi ligados. ¿Ok? Genial. Ahora, si yo tengo, o sea, eso es un caso un poco irreal, porque ya sabemos que la banda 1s corregida va a tener esta facha. ¿Ok? Y fíjense que si uno tiene, no tiene 2 electrones, tiene un electrón por sitio, ¿sí? La banda corregida serviría más porque los estados fundamentales de esos, ¿está bien? De esos electrones son más fáciles de localizar, ¿ok? A esta energía que estaría por acá, habría que calcularla. Esta energía sería la energía de Fermi para el caso de un electrón por sitio, ¿sí? Usando la corrección, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Porque ahí no estoy metiendo dos n electrones, estoy metiendo n electrones porque hay un electrón por sitio. Entonces, desde el punto de vista del estado fundamental, uno tiene que llenar las energías de abajo para arriba, ¿no? Entonces, ahí tendría uno la energía, de esa sería la forma de calcular, habría que hacer el cálculo, ¿no? La tendría que ver, sería la forma gráfica de calcular la energía de Fermi para ese caso. Fíjense que uso la corrección. Si no uso la corrección, me es medio imposible, porque todas tienen la misma energía, ¿no? Están todas degeneradas de energía, es como necesario usar la corrección para hacerlo bien. ¿Se entendió? Sí. Bien, ¿qué más se puede decir acá? Bueno, que sea el caso unidimensional, si uno va a... Faltaría trabajar un poquitito cómo sería el caso de... o sea, volver al caso de electrones casi libres. Trabajamos electrones libres, electrones ligados, electrones casi ligados, nos faltaría ver la energía de Fermi en electrones casi libres. En electrones casi libres,
¿Se acuerdan que habíamos comentado, por ejemplo, en el caso, voy a poner un caso de R cuadrada, electrones libres y casi libres? Vamos a ponerlo con otro color, casi libres, para que quede claro la diferencia. ¿Está bien? En el espacio recíproco, la primera zona de Brillouin es esto, ¿sí? Es un cuadrado, ¿ok? El volumen que tiene ese cuadrado es un volumen igual a 2pi, en este caso sería 2pi al cuadrado, sobre el volumen de la celda directa, ¿está bien? Que sería al cuadrado, ¿está bien? Esta sería la primera zona. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bien. Ahora, si nosotros trabajamos en la aproximación de electrones casi libres, ¿sí? Vamos a poner en amarillo, las curvas de nivel de energía estamos en 2 dimensiones, ¿no? Son circunferencias, ¿no? Con el radio igual, o sea, iba a decir circunferencia de radio constante. Son circunferencias. Estas son las curvas de ¿sí? Energía constante, ¿sí? En el caso el electrón es libre, ¿no? Bien, entonces uno lo que tiene que hacer es, de vuelta, suponiendo que haya 2 n electrones, no, 2 electrones por sitio, vamos a poner. Uno lo que tiene que hacer es encontrar una curva que encierre, ¿sí? 2nk permitidos, por lo que dijimos antes. ¿Ok? Pero ahora, nosotros sabemos que en este volumen, que es el volumen de la primera zona de Brillouin, ¿cuántos K permitidos hay? No ni siquiera N. ¿Está bien? En ese volumen hay NK permitidos, ¿no? Por lo que dijimos antes. ¿Sí? En la primera zona de Brillouin. Ahora, yo quiero precisamente encontrar, ¿sí? Una circunferencia, un círculo que tenga el mismo volumen. Estamos hablando de 2 dimensiones. Volumen son superficie acá. ¿Ok? O sea, yo quiero encontrar una circunferencia, ¿sí? Que tenga el mismo volumen para meter exactamente 2n electrones. Y bueno, esto a vista sale que esa circunferencia va a ser esta. Bueno, a ver si hay forma de hacerlo esto. ¿Está bien? ¿Será por ahí? ¿Está bien? Esta curva tiene una energía que es igual a la energía de Fermi, ¿sí? Vamos a ponerlo en amarillo. Que es igual, bueno, no importa, eso habría que calcularlo, es un cálculo que se hará en el práctico, ponele, pero lo importante es que esta sería la energía que corresponde a 2 electrones por sitio, ¿no? Y estoy asumiendo que la superficie o el volumen que hay en el cuadrado es la misma superficie que hay en ese círculo, ¿no? Que es justamente 2pi al cuadrado sobre a al cuadrado. ¿Se entendió? Sí.
Ahí estaríamos en el caso de electrones casi libres. Y en el caso de, perdón, electrones libres. En el caso de electrones casi libres, nosotros ya sabemos qué sucede con esas curvas. A ver cómo esto me lo pintó todo. En el caso, vamos a dibujarlo un poquitito de costado. Ahora, fíjate, ¿qué pasa en el caso de que los electrones sean casi libres? Habíamos hablado de lo que sucedía en las curvas de energía en los planos de Bragg, ¿no? ¿Mm? Estas curvas de energías que en principio eran así, en el caso de electrones libres, se modificaban de manera que, ¿sí?, el gradiente de energía se hacía paralelo al plano de Bragg, ¿no? O sea, va a tener esta facha. Dibujado así nomás. ¿Ok? El área tendría que dar lo mismo, ¿no? El área de esta, ¿sí? O el volumen el volumen tendría que dar lo mismo, que sería 2pi al cuadrado sobre a al cuadrado, porque lo que estoy haciendo ahí es meter, ¿sí?, 2 n electrones. ¿Ok? Esta sería una curva de electrones, vamos a ponerlo chiquitito para compararlo con el otro. Esta sería ¿sí?, una curva para el caso de electrones casi libres. ¿Está bien? Esto simplemente a nivel de muestra, o sea, a nivel cualitativo, para que tengan idea de lo que estamos hablando. Acá estamos hablando a nivel cualitativo, ¿sí? A nivel cualitativo se entiende por qué el volumen tiene que ser el mismo, ¿no? Porque la cantidad de K permitidos que hay acá, ¿sí?, tiene que ser la misma, ¿no? Uno contabiliza de la misma manera. Estos serían los K permitidos. ¿Está bien? Pero la curva, ¿sí?, las curvas de energía constante dejaron de ser esferas concéntricas o circunferencias, ¿no? Precisamente por la corrección que uno hace a la energía en los planos de Bragg. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fíjense que en los planos de Bragg son acá perpendiculares al gradiente de la energía, ¿no? El gradiente de la energía acá está en esta dirección. Bueno, listo. Lo último, después lo vamos a refinar un poquitito, cualquier cosa. ¿Sí? Espero que hayan entendido el 99% de lo que va a mentir. Voy a dejar de grabar.